Baisha pamba, eisha pa, peina, coina, na ama, yumagina, abuelo mañana venían de programa mi, de programa entero beteo, pejen luceo, apejano, aquera vaca, atoralo hermano cuera. Penagiru Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapo de Peina, Yeputa Sombra debe, y me lleva penendive, peaco edición, vagina número 497 de Atoralo hermano cuera, na ame PTI, abrazo rompe espalda, Juan capítulo 18, verso 6, tenon de otro mil que cuera, este vagina co ara Yeputu Harupijina. Está mensajito ya recibí curico vuelta y vi ya responde paite imagínate o que siempre la mensaje viernes caru sábado día de reposo sábado completo domingo ya no es lo mitad a pesa catuado y ella responde mayajao curi lunes con anga ya continuando en ayajao yajao jesejina. Bueno, 18, capítulo 18. A ver, cotín debate informalete y pues uno ni medio de acuerdo. Para las points también. Ni uno para con versículo 6 de Guave. Da por explicación ni uno no topa y la pende explicaciones. Bueno, respetamos las opiniones, pero hay cosas que nos cuadran, güey, acá. Vaya para seguir y namba ella ese. Hoy está seguido para seguir con envía pope guajina ñande oño en inua ya ese. Ya tira pa guasuño Diego Carlos del Reino, hermano querido. Agui llegue ya pues ñande go envía po te sana anga muy video y ya esa anguañan de pumburu pope guabe a pesar de audio ñamo sanan vieja y no para redes sociales rupibe, hermano querido. Ya pesan ya ñime encarnación pero ya nendu ahí no está ya nendu hay comisiones, bueno, misiones debe ser a ver cuestión de San Ignacio Ayola mi hago misiones pesa uy no lo está y cuajina mo vayan Villarrica ojo ese ñan de audio ña pesaña o Parby. Bueno, awi llegué de ahí ñan de pisacuera y nada vamos a enviar ñan de enviar po peaco audio tera video es que hija tora y nada o Parby este grupo Harvey taja esa tapisa oña co te envía po vecina benguará ti abrazo cordial ja awi llegue oña hendú este programa y vea. Bueno, sí, la año y como a repartir pata, no hay caso. Hoy tienes algún grupo de ir a home, vamos a empatar. Ya puti pata la grupo, pues está con la grupo hoy. Sí, hay cuase porque lo itase no hay un viaje mensaje o sacarse tal grupo pe ahí, no sé nada mi grupo pero y la repartía pues la imposible la gente grupo ya nega tuve y me ahí. Ya tu este va. Se puro y dama la inven baitean wa completo así que muchas gracias man de esta bisacuera como Zambia coña de envia poca hija tora jabe o en dua y que España ni epe guaya pues inyección de esperanza wa o correina ña de tatu de cuella así es que saludo cordial entero ya ¿verdad? Muchas gracias man de Dios. Plata purujagua, muchas gracias, manteja y Dios las avisa, vamos sospechamos las avisa, muchas gracias, Isue. Será que ya también. Bueno, sí, a mañana cubrí comentario 18.6, inclusive en algunos grupos, oí las opiniones. En algunas personas, hermanos, bueno, ya respetaron las opiniones, pero peaco ya le mina veía tu también me va a de acuerdo peaco comentarios y hay nada que apeja acuerda juapa porque nada más y nada menos está la presencia del Altísimo y del Todopoderoso que se manifestó por medio de su nombre. Maricianda y pea la tema a veces no cuadra ahí vea 18.6 Inamo, bueno, cuando Hokuri o ya Rama Ñan de Salvador Mesías, vaya.
Yashua be ha ha cuero o Yashua yo por anducho pa más pico pepeka ha cuero y ha Yashua pe Nazareno be ha Yushu cuera sheha ha oí pero mando apo un guare Judas en escuela ve hape versículo 6 vengo y un guare chupeja sheha o hueví y mi jajo ubupe. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. A ver la controversia. Ya guiñe disparidad de opiniones. Ni peteindo llorar las opiniones porque esta clase o hija algunos fuera de onda y te hoy. Inclusive algunos hablan de la unción, pero entonces ya también sus discípulos tenían que caerse. Que en ese momento él tenía un poder muy ungido, estaba muy ungido. O sea, hay ya descartada porque hay en un PTI corriente y que la persona ahora unción bendiga tu hija y en boya. Nadie se le puede acercar a una persona que tiene unción, porque posiblemente puede caerse la persona. Y eso no está garantizado escrituralmente también, porque el Mesías nomás estaba lleno de unción, más ungido que él, más. Y se le tocaba, los discípulos estaban con él, todo tranquilo, o sea, esa doctrina de que el ungido nadie se le acerca, medio está en proceso de investigación, porque por la escritura o avalaje. Es como que alguien está muy ungido, J de poco de ceja, indica tú y ya tiene fuerza aún en mañana haya. No cuadra con la escritura eso. No creo que haya sido ese llegó a mañana de los comentarios a las ideas, a emboazar la idea acerca de este versículo. Pero cada uno va a ser libre después de tomar su decisión. ¿Por qué? Porque en Daispori hay enseñanza y claro a peaco Daispori a veces y que peajo a y porque oye manifestada es como el todopoderoso pronunciado la jera y yande ya en dupamos la estudio ya me ema más para el padre más para el hijo peaco opinión muy refutado, porque se sabe que el hijo no es el padre y el padre no es el hijo. Bueno, estos son opiniones de las personas que no tienen este conocimiento, que todavía piensan y que el Mesías, el Todopoderoso, y ahí le atribuye, como dice, unos versículos famosos, Timoteo 3:16, que el Mesías, el Todopoderoso se hizo carne, y ellos no saben que este versículo de la Biblia de Timoteo 3:16 fue adulterado. Allá recoñan de la forma original en la pesita aramea. Va para la y ahí no dice que el Mesías era el Todopoderoso encarnado, como ellos dicen, que Dios se hizo carne, ¿verdad? Ese no figura, ese ya fue una adulteración posterior. O sea, hoy primero oye más o menos en el año 200, traducí en el arameo y en el griego. Ella pea más o menos Dios se hizo carne ya a Moisés año 400 para 600. Oye ahí vea, oye adultera. Y probablemente, según muchos eruditos e historiadores, filólogos en mi estudiar a profundidad la escritura, o esa vamos a pertenecer la escritura la autor original ve. Mope para la realmente la peaco o muñepunu o escritura mope para escribir. Amo hoy panda hija escribía a la filología ve cada país la ciencia que estudia los escritos y el mapa o escribir letras faltantes y demás tipo de letra del autor original y del segundo autor y bla 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 ojo ese y cucuba. En DPM para la filología GI
allá, que hay partes en la escritura que no fueron escritos por el autor original. Especialmente ya se comprueba eso, ya topa vegina mi versículo, ya topa vegina mi versículo más antiguo del siglo II, más o menos del año 200, allá comparar con los versículos del año 400, 600 en adelante, allá topa hoy y para jugar hoy más alguna palabra anda y por ya la y tuya vea, hay razón entonces con filólogo. Probablemente Peaco 18.6 ha sido una, según ellos allá, según los filólogos también y los analistas escriturales, probablemente esto fue un añadido también, perico que de algún escritor posterior, ¿sí? Que en medio de ese versículo 5 y 7 escribía EPA y Catuja Hueisa oye de cópete idea de que el Mesías justamente es el Todopoderoso, que le confunde a muchísimas, justamente para ojo pea con comentarios y a grupo de que acá ellos se cayeron porque el Mesías es el Todopoderoso y el Mesías dijo yo soy, o sea, el Todopoderoso y es el Mesías Pepe allá, pero que el Mesías es el Hijo y que no es el Padre, ya te tiene versículo ya de tema con vuelta a enviar vea con estudio de la Trinidad y más la cada que envía y más no un donde más la ve enviada y porque está tres veces más envía y se la letra y veo que no sé se la se sabes esta tema a repartir vea con oye librero o vea con estudio de la Trinidad donde estoy demostrando escrituralmente que el Mesías es el Hijo y que no es el Padre, escrituralmente, con todas las evidencias. Apecote vero evidencia la perecuino pe audio pero no perecopa la evidencia penduno sea arecobe hape yure que hay hoy. Entonces, habiendo estudiado esto y sabiendo que el Mesías no es el Todopoderoso, que es el Hijo, que fue engendrado por el Todopoderoso y demás, ave ya peaco comentarios y ahí nada vengo a país porque peango el Mesías a identificar como el Todopoderoso, entonces oye refutamos aparte que el nombre el Mesías vengo oje no yo y coi jerarupia ve en mañana por ande nave verso 5 versión buena verso 4 vengo o por andu mapico pepe caje pero ambos vais chupe los Yashua pe Nazareno ve aquí decir que pepe ya se ima la jena chupe y cuimba eres volviendo ahí en Duma la espera pronunciado el nombre del Mesías. Ellos no se cayeron y pronunciaron el nombre del Mesías y no se cayeron. Pero cuando el Mesías dice soy yo, se ningún europea o ajicuey. En todas las versiones ya es a mí la ashare kwa mano venga 19 18 6 o muy ahí yo soy o muy verso 5 cuando Jesús le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron 6 y pesan de ahí. En todas las versiones que es de traducción católica está yo soy, como si fuera que el Mesías o comparar con el Todopoderoso, el gran yo soy. Pero vayan de ella explica Pamaguri peaco parte. Ñan de traducción de griego a arameo pende ir la yo soy. Soy yo al revés hoy. Soy yo. Entonces nunca pudo haber sido esto acá en esta parte, no pudo haber el Mesías y su escuela. Sheha Eina el gran yo soy. Él no dijo eso. Sheha Eina entonces, al ponerle yo soy, entonces ya no hemos pensado más él al Todopoderoso. Y probablemente fue una añadidura esta parte. Este no fue escrito de Juan. Probablemente, conforme a lo grande erudito y las opiniones, porque no calzáis según la ideología judía.
y según la doctrina que manejaban los discípulos del Mesías, que el Mesías era hijo del Todopoderoso y que no era el Todopoderoso, acá en ningún momento el Mesías pudo haber dicho que él es el gran yo soy, jamás. Por lo cual, por eso se cree, y por lo que dicen los filólogos, que probablemente esto ya es una añadidura. Ya no es la mano original del autor que escribió Pearlo Mitán Uperiema. Probablemente se atribuye eso ya en las demás copias de copias que se hizo después del siglo II, que allí se metió esto para hacer creer que el Mesías es el Todopoderoso. Entonces nunca fue en el siglo II, o sea, en el año 200, porque ahí todavía nadie le divinizaba al Mesías como el Todopoderoso. Esta divinización del Mesías como el Todopoderoso fue acentuada ya a partir del año fines del año 200 para 300 en adelante. Ya se confirmó eso ahí en el año 325 pe concilio de Nicea. Pepe ya sigue y bueno, la hijo es el padre, a la doctrina. Y probablemente ahí ya en esos tiempos ya ahí se empezó a falsificar esta parte de donde está donde me Timoteo 3:16, las partes donde está escrito también que los tres son uno, primera de Juan 5:7-8, Mateo 28:19, donde esto está comprobadísimo de que estos fueron agregados, cambiados, adulterados, y hay evidencia. Y aquí también esta parte de 18:6 hay una duda, ¿sí? De que realmente si esta palabra en su original haya dicho así como está acá escrito, yo soy. Probablemente ellos dicen la idea o Moisés, autores de las traducciones que ya eran cristianos que creían que el Mesías era el Todopoderoso, querían hacer creer que el Mesías era el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque se basan en lo que dice en la aramea y en la pesita aramea, en el griego del siglo II, Septuaginta griega, donde dice soy yo, de iri yo soy. A soy yo ve una cosa, a yo soy bella y puma otra cosa. Yo soy bella, la pinta pues bella niña entiende más, pero yo soy el que soy, hago a bella relacionamos allá ya pensaba y paita. Pero en su original soy yo, se cogina la vieja. Entonces, va eres o apajibi. ¿Qué fue lo que si en su forma original él dijo soy yo? Va eres o apatajibi. Es la gran pregunta. Nadie sabe. Pero si dice yo soy ya explicamos porque en su forma original está soy yo. Yo soy y Pepe sí o calzado y la o ahí. Por eso se cree que posiblemente ya poco en el propósito de hacer creer a la gente que el Mesías es el Todopoderoso, pero que no cuadra. No, una vez que ya identificar que el Mesías no es el Todopoderoso, entonces no cuadra que acá se hayan caído porque él emitió un poder del Todopoderoso. Bueno, ese es alguno de los comentarios. Bueno, otros sí pudo haberse caído. Los otros ya son comentarios así de personas, de hermanos, de congregacionales. Que aunque te AQPM son comentarios que más estudio crítico, escritural, histórico, filología y demás. Según opiniones teológicas de distintas congregaciones, que pudo haber sido cierto, que se impresionaron demasiado porque muchos querían conocerle a el rey. O cuando se estaba en el IATIA o esa supe
hane y que ahora coche se gendape ne ina oñen boya an mi misui hape oñen boya pe an mi mija oñen identificar pe oñen impresionar y cuella ho ay bueno ese otro vaya pe cuadran va ya pe elaborar mi ideas bueno y Pechaina ya apenas y ve otros que son muy, por ejemplo, la expresión se cayeron luego de retroceder pudo haber sido mal traducido intencionalmente hey, para aprovechar esa parte de la narrativa y dar una alegoría de demostrar el poder sobrenatural del Mesías, dando el mensaje que él sería el todopoderoso, yo soy hey. Y el que yo soy el que soy, por lo cual esta palabra alegórica no pudo haber sido obra del autor original. Y otro comentario, ya a ver, este evangelio, ya que el autor original de este evangelio, ya que lo que podría haber dicho en vez de retrocedieron y se cayeron, es que al responderle el Mesías, los discípulos reaccionaron con algún movimiento que por susto o querer defender al Mesías ocasionaron que los soldados se echaran para atrás en posición de ataque o defensivo. Otra idea yema. A ver, ya que podemos encontrar en el verso 10 el ataque de Pedro a uno de los integrantes del grupo que vinieron a retar al Mesías. Y captura ahí. A lo mejor en el vocabulario de ese tiempo, la peaco escritor que el Mesías a lo mejor es mi discípulo un mío o reaccionar o no alguna espada, jaupear en mi ejército o coge cada Mesías, o hueví y que colocar en posición de ataque. Se echaron para atrás y esa palabra se echaron para atrás se confundió con cayeron. Hacia atrás. Ya, hoy que estamos en la idea. Porque no cuadráis la versículo. Entonces, o el caso del lado ahí lo mitad, porque no. Tengo este versículo hoy a Pepe. Otro comentario, lo más probable es que al ser incorporado este versículo por una mano no original del autor, podría el versículo siguiente podría haber sido el 7 después del verso 5. Bueno, la geía versos 7 pe oían a curiu pepe versículo 6 be. Es decir que algunos IPP versículo 6 ne las hayan en cuenta porque es controversial y que probablemente fue añadidura. Lo que le seguía al versículo 5 era el versículo 7. Pues entonces. Es a mí. Le contestaron. Ya mi Reina Valera, vean, ya es a mí, vamos a enseñar ya comparada. Bueno, ya le está versículo 5. Hoy poner versículo 5. Ya le está versículo 7 como si fuera versículo 6. Ya echaba lloraba la hija ya había con comentario. Les respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaban también con ellos Judas que le entregaba. A ver, ¿y qué está verso 7? Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces ya UPC venda y ya o calzamos pues la escritura. Bueno, es de otra de las opiniones. Ya estudia paite y no lo mitad porque vayan del año de trabajo. Ya estudia paite, ya revisa paite ahí. Teco hoy horas a ver añate la y a ver la versículo 5, japei versículo 7. Versículo 6 angüe versículo 7 es decir que Pepe oían a Curipe versículo 6 oían a Curipe y a versículo 7. O sea, un versículo la oña implementar. Probablemente, según vean estudios de ella pues.
Entonces iban a Pecha. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús Nazareno. Pues ya de por ahí la lío porque otro pejo apaite. Que probablemente según ya topamos algunas pruebas que no es versículo original. Entonces termina diciendo esta explicación. Entonces el capítulo 18, en vez de tener 40 versículos, solamente tendría que tener 39. Es así, la versículo 6 no vale tan. Bueno. Y así es, Ricky y Cuera. Jape veo ya mañana en el comentario final. Sí. De ahí poco te yo vea porque allá leo mi comentario más entendible y más razonable del versículo 6. Si es que me picuata. Ahora, hay un estudio del yo soy que hice también en otro audio. A lo entayo y cuapa mando pa moyo ba picote ta ope henduceta anga se enviata pe me ayuda. Oye, tema de que a ver llamamos ella pupiñando en envía pocos de día Aragua y antes se me ya aprender algo mi cote día ya analizar por aquí con ambas cote día ya topaba ya revisar ya investigar ya anotar ya seguir ya orato ya revelar ya de la verdad tojo. Pese llamamos ella pupiñando en envía pocos de día Aragua que la página ca al jatoralo hermano cuera yo topata con enamo y con shalom bendiciones hasta mañana.